¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas noches y bienvenidos. A ver, te vamos a contar algunas cosas que tienen que ver porque vamos a hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial no solamente de Comodoro Pi, sino el Poder Judicial en distintos sitios de la República Argentina. En principio, contarte una curiosidad, un argumento sincero. ¿Pasa esto o pasa esto para algunos casos? El Servicio Penitenciario Federal argumentó que no tenía recursos para poder hacer el traslado del falso abogado Marcelo D'Alessio, que está detenido en el penal de Seiza, hasta el juzgado del doctor Ramos Padilla en Dolores. Es decir, no había logística y no había recurso para poder hacer ese traslado. Por lo tanto, el juez no pudo tomarle la ampliación de indagatoria, que será vía videoconferencia. Nos preguntamos, ¿viste que por lo general hay una serie de operativos que se hacen sin ningún tipo de inconvenientes? Claro, porque eso depende a veces del Ministerio de Seguridad y en este caso el Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justicia, ¿no? La pregunta sería, ¿realmente no están los recursos o no estaban los recursos para este expediente? Expediente que, como vos sabés, y te lo vamos a recordar, hay muchas manos que quieren sacárselo de Dolores al doctor Ramos Padilla. Hay una serie de recursos presentados para que el juez deje de atender en ese expediente. Y además te cuento que en ese caso, y siguiendo esto, el doctor Ramos Padilla rechazó la recusación presentada por el fiscal Carlos Stornelli. Enseguida vamos a hablar de todo esto, pero te quiero contar otras cosas de nuestro Poder Judicial. Estas delicias que a veces no comprendemos, pero que tampoco nos importa mucho porque hablamos de los presos, ¿no? Como si esto fuese un merecimiento de todo aquel que está pasando por esa etapa tan difícil para cualquier ser humano. A ver, te voy a contar el cuento de Catalino. Vos dirás, ¿quién es Catalino? Bueno, Catalino es un ciudadano uruguayo que está en la Argentina, que a mediados de 2017 él se encargaba de hacer pan casero, un hombre casi analfabeto. Algunos vecinos lo denunciaron porque dice que en ese lugar donde hacía el pan casero, en lugar de hacer pan casero, se vendía cocaína. La denuncia quedó dormida en una comisaría durante varios meses hasta que alguien se despertó y dijo, vamos a detenerlo a Catalino, al ciudadano uruguayo. Y esto pasó en los primeros meses de 2018. Catalino, que la verdad no entendía absolutamente nada, e insisto, una persona limitada en su formación, se le hizo, esto pasó en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, se le hizo firmar un papel diciendo que él no quería abogado, porque no podía pagar uno privado, pero tampoco quería el abogado que te tiene que dar el Estado, en estos casos cuando vos no podés pagar un abogado, que no quería estar en la presencia del juez y que tampoco quería el asesoramiento de un funcionario del consulado uruguayo, porque por ser extranjero te corresponde. Firmó todo eso, obviamente sin saber que firmaba. Le hicieron firmar que no quería estar ante un juez, a pesar de estar detenido, que no quería abogado y que no quería tampoco que lo asesorara un funcionario del consulado uruguayo. Y además aceptó, te cuento, está detenido desde los primeros meses del año pasado, 2018. Aceptó que la pericia para saber si aquello de que se lo acusa es o no cocaína se haga recién en noviembre de 2020. ¿Cómo? Sí, está detenido los primeros meses de 2018 y acepta que una pericia se haga en noviembre de 2020. Alguien que está preso, digo, más allá de su formación limitada o no, lo único que quiere es salir de esa situación. No, a él le parece bárbaro no tener ninguna asistencia de ningún tipo y además que las pericias se hagan recién en noviembre de 2020. Esto pasa en nuestro sistema judicial, pasa en distintas provincias. El caso, insisto, es de Lomas de Zamora y de la provincia de Buenos Aires. Ya va a haber un conjunto de abogados que van a hacer la denuncia pertinente, ¿verdad? De qué manera no se permite a alguien que ejerza su defensa como corresponde. Delicias, digo, de nuestro Poder Judicial. Enseguida vamos a estar hablando con el doctor Maximiliano Rusconi respecto de algunas otras cosas que pasan en nuestro sistema judicial. Le voy a dar la bienvenida a Néstor Espósito. Néstor, ¿cómo te va? Dame un título nada más. Rosario, buenas noches. Finalmente se confirmó oficialmente. El Fuero Federal está infectado de servicios de inteligencia y un fiscal lo reconoció por escrito ante el propio Tribunal de Comodoro Pi.
Enseguida me vas a contar de quién se trata, qué es lo que reconoció y reconoció oficial o extraoficialmente esta cuestión. Porque a veces lo que sucede en esta promiscuidad de la que te estamos hablando de distintas maneras es que se conectan con estos servicios de inteligencia, pero después no hay ningún papel donde se diga absolutamente nada. Y con estas decisiones o con estas informaciones, como dice mi compañero, que están realmente tóxicas, se detienen a determinadas personas y se las deja presas. Total, no pasa absolutamente nada. Te voy a hablar de economía, que también es un tema importante del día de hoy. ¿Por qué? Porque te tengo que contar cómo está el dólar, que volvió a subir la moneda norteamericana, 42,50 en llamas. Sí, claro que está en llamas esto, 42,50. No lo paran ni las tasas, porque viste que el mecanismo es, el dólar empieza a subir, toquemos las tasas, así el dólar baja. No, mira la tasa, 62,1. Esta tasa, ¿sabés qué significa? Primero que no pudo frenar al dólar, porque siguió subiendo. Pero esta tasa significa recesión. Esta tasa significa recesión y desempleo. Porque entonces, aquellos que pueden invertir y en abrir algo en la Argentina de hoy, un comercio, una empresa, lo que sea, y en definitiva darle trabajo a aquellos que no lo tienen, dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy a tomar el riesgo de todo eso si la tasa está a 62,1? Por lo tanto, prepárate, porque este es el panorama. Recesión y desempleo con estas tasas y este dólar. Tenemos que hablar también de la capacidad instalada, ¿no? Que se conocieron datos oficiales ya. Podríamos decir más o menos que la mitad, en realidad exactamente el 44%, está ocioso. Es decir, tienen las máquinas paradas, las empresas, la industria nacional en un 44%. El peor nivel de la era del presidente Mauricio Macri. Y tenemos también Iveco, porque ya son muchas las empresas que empiezan a decir no lo podemos sostener. Mirá. El fabricante de camiones Iveco suspendió a los 900 empleados de su planta de Córdoba. Solo trabajarían 10 días en todo marzo. La italiana es otra de las empresas del sector de transporte que está en crisis y ya tiene a 4.000 empleados afectados por suspensiones o despidos. Se suma a Renault, a Peugeot, a todo lo que te venimos contando en los últimos días, nuestro panorama económico. Y tenemos algunas novedades, me va a adelantar títulos y alguna cosita más, Verónica. Vero. Sí, en este caso, Rosario, una denuncia que viene desde el propio espacio Cambiemos en la ciudad de La Plata y habla de un desvío de fondos, 1.153 millones de pesos que deberían destinarse en su totalidad a beneficiarios de cooperativas. Pero parece que alguien se está quedando con un vuelto, por lo menos es lo que se está denunciando en la justicia penal de la capital de la provincia. Enseguida vamos a estar entonces con esos detalles también de la denuncia penal. Tenemos mucho para hablar.